Pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Pequeña decisión que usted vino hoy acá, pero grandes consecuencias. Uno nunca sabe lo que puede pasar en una reunión, nunca sabe lo que puede suceder en nuestro corazón con lo que Dios nos puede hacer. No es lo mismo verlo virtualmente, no es lo mismo que estar en el lugar, en la casa de Dios. Y hay otras pequeñas decisiones. Y el año pasado nosotros nos quedamos con Josué, pero nos quedamos un poquito de su historia. Y yo seguía leyendo el libro y digo, pero esto no podemos dejar de decir que nos quedamos porque se nos terminó el año. Así que continuamos a partir de este domingo con varias cosas que Dios nos va a hablar sobre este hombre en lo que pasó. Ahí puse, Josué fue llevado a pensar fuera de la caja. Él, como vos, estamos metidos en una caja, un molde. Para él era el hebreo, para nosotros es el argentino, ¿sí? Donde uno se cultiva es la cultura que tiene, manera de pensar en relación a la familia, el trabajo, a la vida, a varias cosas. Y eso es una caja que nos hace creer que lo que nosotros pensamos en Argentina es lo justo, lo correcto. Pero no sé qué pasa cada vez que yo estoy en un Zoom y hay de otros países y digo, ¿de dónde es usted? ¿Dónde está viviendo? Yo soy uruguayo, digo. Pero vivo en Argentina. Ah, estamos orando por usted. O sea que estamos, ¿no? Pero la caja de pensamiento no la podemos identificar. Cuando Josué tuvo que sustituir a Moisés, él tenía una caja, que es la que muchos de nosotros tenemos, que es una caja de pensamiento de que un líder con la característica que tenía Moisés de tantos años de integridad y demás, hacían que, Josué no se animaba a seguir. O sea, no se animaba a ocupar ese lugar. Tenía miedo. Por eso en el capítulo 1 estuvimos viendo que habla de esforzate, animate, pensá diferente. Cuando se encuentran frente a un río, tenían que cruzarlo. La caja piensa, cuando llegás a un problema, no hay solución. Esa es la caja que vos aprendiste. Pero en el Evangelio hay una solución para cada problema. Hasta para la muerte hay solución. Él cruzó. Ya su cabeza iba cambiando de mentalidad, pero siempre estamos en un proceso. Por eso es lo que dijimos hoy de la parte de las enseñanzas de economía, que va a ser un proceso de charlas y demás. Tuvo que hacer un monumento, tuvo que hacer un altar allí en medio del río, que pasó el agua, ¿se acuerdan? Y lo tapó, y después afuera del río. Después tuvo que hacer la práctica de la circuncisión, que fue dolorosa, pero todo tenía que ver con la enseñanza. Después se encontró con Jesucristo preencarnado frente a frente, con una espada desenvainada, y tuvo que cambiar su manera de pensar. Porque aunque no lo veamos, Jesús está. Pero esto todos los días, hasta el fin. A veces hablamos como si estuviéramos solos en la vida, ¿sí? Como que la soledad es una desgracia, una falta de suerte. En realidad es una cosecha de algo. Pero nadie está solo. Nadie. Hay que aprender. Pero también él tuvo que aprender que aún las murallas, que son muy altas, inexpugnables, a través de una estrategia extraña de dar vueltas, eso se iba a caer. Y ahí le enseñó la mentalidad de la fe. Tenemos que tener una mentalidad de fe. ¿Sí? ¿Alguien dice amén acá? Tenemos que tener una mentalidad de confiar en Dios, que se puede caer cualquier cosa para que nosotros podamos atravesar. Cualquier cosa. ¿Sí? Cristian habló de la semana que tuvimos. Bueno, yo también tuve una semana difícil, como vos. He visto muchos videos de personas fabricantes que se les ha inundado la fábrica. ¿Sí? Se les han quemado los motores y ahí las cosas no son baratas.
Y cuesta pensar fuera de la caja. Cómo algunos se están fundiendo. Y cuesta confiar en el Señor. Porque vos te encontrás con promesas de que el Señor está con vos, que te va a proveer y demás, pero la realidad es una muralla tan alta como Jericó que no sé en qué mirar. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a mirar más, y es lo que vamos a hablar esta mañana, lo que el Señor dice, como lo venimos diciendo todo el domingo, de lo que dice el noticiero. ¿Sí? También Josué aprendió lo que es la consecuencia de la soberbia. Fueron a enfrentar un pueblito chiquito y ellos creían que podían con pocos y no era así. Y ahora nos encontramos con el capítulo 8. Llegan a Siquem. Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, de la manera que Moisés le había ordenado en el libro de la ley: hazme un altar de piedras que no hayan sido labradas ni talladas con hierro. Había dicho el Señor. Entonces, allí los israelitas ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Y mientras el pueblo de Israel observaba, Josué grabó sobre las piedras del altar cada uno de los 10 mandamientos. Todo el pueblo de Israel, incluidos los ancianos, los oficiales, los jueces y los extranjeros que vivían entre el pueblo, se dividieron en 2 grupos, la mitad de ellos al pie del monte Gerizim y la otra mitad al pie del monte Ebal. Entre ellos estaban de pie los sacerdotes con el cofre listos para pronunciar la bendición. Todo esto lo vamos a explicar ahora. Todo esto fue hecho de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dejado. Josué entonces les leyó todas las bendiciones y las maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la ley de Dios. Cada mandamiento que Moisés les había dado fue leído delante de toda la asamblea, incluyendo a las mujeres, a los niños, a los extranjeros que vivían en medio de Israel. Ahora vamos a explicar este texto. Estuve leyendo un libro, un cuentito, que es para niños de 5 años. De una familia de conejos que llegan a una encrucijada, ¿sí? Y tienen 2 lugares para ir, a la derecha o a la izquierda. Y la mamá conejo se pregunta, ¿qué camino debemos de tomar? Entonces nos vamos a quedar acá y vamos a hablar entre nosotros, en familia, a ver para dónde vamos. Para la derecha había semillas y flores y mucha comida, y para la izquierda había mucha agua, porque era la Argentina, muchos ríos y había para tomar agua. ¿Para dónde vamos? Y uno dice, vamos para la derecha. ¿Vieron como cuando usted dice, vamos a opinar todos? Se complica. El otro, vamos a la izquierda. Y aparece un animal, que es como un cuervo, que les pregunta qué es lo que están haciendo y le dicen, no sabemos para dónde ir. Si vamos para acá o si vamos para allá. Entonces el cuervo le dice, yo conozco el camino. Yo conozco el camino. Si quieren los guío. Porque si vas para la derecha, ahí hay algo que vos no sabés, que hay reptiles y hay un gato montés. Entonces vamos para la izquierda. No, si vas para la izquierda, hay águilas y buitres. Entonces volvamos a Egipto. Vamos para atrás. Pero el cuervo les dijo, hay algunos lugares que yo puedo enseñarles para que ningún mal les suceda. Vamos a seguir el consejo del que conoce el camino. Ese es el cuentito. Si hoy a la noche, cuénteselo a su hijo. El Señor nos quiere enseñar a nosotros. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos que tomar pequeñas decisiones, tenemos que ser humildes para entender que la perspectiva del Señor está fuera de la caja que nosotros tenemos
y que lo que dice el Señor es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y la idea es convertirnos, esto lo hablaba con una persona, convertirnos de dejar de ser hebreos, ¿se entiende lo que digo? Para empezar a ser discípulos. Porque muchos hablamos de cultura, muchos hablamos de lo que hemos aprendido y la palabra de Dios no está ahí, en esas decisiones que vamos a tomar. La mayoría de la gente para tomar decisiones no le pregunta al cuervo para dónde ir, no le pregunta si vamos a la derecha o a la izquierda. Hoy se toma decisiones en función de cómo uno se va sintiendo. Los enojos, los antojos empujan a la persona a la toma de decisiones. Hay una persona que conozco que tomó una decisión por antojo y perdió 500.000 pesos. ¿Es poco? Si usted dice que es poco, démelo a mí. Por antojo, porque el otro lo tiene, porque yo no lo tengo, porque... Entonces las decisiones tienen que basarse en lo que el Señor nos dice. ¿Qué decisiones tenés que tomar? Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Y yo lo que te digo es que tu vida vale mucho para que tomes decisiones basadas en los antojos o en los enojos. Y tenés que hacer cosas grandes con tu vida. No podemos, los hijos de Dios, vivir en mediocridad. No podemos malgastar nuestro precioso tiempo en cosas que no producen lo mejor para uno y para otros. No podemos perder el tiempo en angustias y preocupaciones legítimas, porque hoy, escuchando el noticiero, y no aprovechar el tiempo para desarrollar una fe en medio de la crisis. ¿Cuál es la oración que yo hago? Señor, yo no estoy viviendo lo que vos querés que viva en su potencial máximo. Yo estoy viviendo algunas cosas limitando mi vida. Pero yo quiero vivir todo lo que vos querés para mí. Yo no quiero llegar a la tumba y decir, te faltó esto, Luis, porque no tomaste la decisión. Esa es mi oración. ¿Usted ora así? Señor, ayúdame a vivir todo lo que vos querés para mí. Y cada decisión tiene un impacto profundo en mi vida y en la vida de los que me rodean. Cada decisión, aunque sea pequeña y cotidiana, nos llevan a un destino. Usted no se culpe si llegó a un puerto y era el puerto equivocado. Esta semana escuché un audio de una persona que está arrepentida de cómo vivió, tiene casi 80 años, ya llegó a ese puerto por algo, no por mala suerte, porque no tomó las decisiones que tenía que tomar. Y la consecuencia de ese puerto es para dónde fuiste con tu timón. Entonces es importante. Y es importante escuchar las voces correctas para poder caminar allí. Ahora, Moisés les dice a ellos, les dijo, tienen que construir un altar. Para construir ese altar en Siquem, ellos estaban en Gilgal, son dos ciudades, no importa los nombres, no se maree con eso. Tenían que caminar 32 kilómetros. Primera indicación que Dios les da, caminan 32 kilómetros para llegar a ese lugar. La pregunta que hago yo, o que hace usted, ¿por qué tengo que caminar 32 kilómetros? ¿Por qué no hacemos el altar acá? Pero Dios había dicho, tenés que caminar 32 kilómetros para llegar a ese otro lugar. Y nosotros empezamos a cuestionar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Había un principal general llamado Naamán, que tenía lepra. Y estaba hablando con la esposa, diciendo, yo ya no sé más, la prepaga es tan cara. No hay un tratamiento. Y la sirvienta, que era del pueblo de Dios, fue de influencia. Le toca la puerta y le dice, discúlpeme, general, perdón que lo estuve escuchando, pero los gritos se escuchan de... ¿No? Yo conozco la manera que usted puede salir de ese problema. Tiene que viajar hasta allá, hasta Israel,
Y hay un profeta, que es un profeta de Dios, que hace cosas maravillosas. Entonces este se pone contento. Va este general, le toca la puerta al profeta, pero el general piensa como general. Te va a salir, va a decir esto, pues yo soy general. Entonces le dice, ni siquiera salió Eliseo, salió el sirviente de Eliseo y le dice, dice el profeta que te laves allá 7 veces en el río Jordán. Dice el profeta, que te laves, andaba a bañarte 7 veces allá. Entonces cuando este hombre va, dice, este río es sucio. No son como la playa de Mar del Plata. Perdón por la mentira, pero... En mi ciudad, yo soy del Caribe, todo es verde, calentito, hace un frío en Mar del Plata. Yo fui a la costa, estaba mi hijo acá que me es de testigo. ¿Cómo está el agua? Está fría. Mandale saludo. Entonces, ¿por qué no me puedo lavar en el Caribe, que el agua es limpia, calentita, y acá todo sucio? Y dice, ¿saben lo que dice? Se fue furioso. Tomó una decisión basada en el enojo. Fue. A ver, estaba la oportunidad de sanar. Sin embargo, se distrajo con la suciedad del río. Ahora, los criados le dijeron, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo extraordinario, ¿acaso no lo habías hecho? Debería obedecerle, pues lo único que le ha dicho es que vaya y se lave en ese río y va a quedar sano. Es decir, ¿a quién estás escuchando, Luis? Para tomar decisiones. Estás escuchando tu parecer, estás siguiendo tus enojos. ¿Saben cuántas relaciones se terminan por enojo y no por la razón? Estás escuchando tu conveniencia. ¿A quién estás escuchando? Y recapacitó, porque el orgullo es el principal enemigo que tenemos nosotros. Yo sé quién me hiciste para enseñarme, yo tengo más años que vos en la fe, yo hice esto, yo logré lo otro, yo soy un general. Pero no se puede hoy vivir así. Nadie puede vivir solo. Nadie puede decidir así en la vida. Entonces Josué caminó esos 32 kilómetros y Josué hizo algo que tiene que ver con la humildad. Josué construyó un altar para Dios. En aquellos tiempos los militares se construyeron el altar para sí mismos, bustos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saúl? Una estatua. Pero Josué no hizo eso porque la cosa es que Cristo es lo más importante, no yo. Y fue a construir ese altar. Ahora, el lugar del altar es llamativo. Había dos montañas, Gerizim era allá y Ebal era la de la izquierda. Y en el medio había un valle donde ahí se pararon los sacerdotes y los líderes con la ley y empezaron a leer la ley. Del lado de la derecha habían 6 tribus, las 6 tribus, y del otro lado había 6. Esa fue la posición que les hace poner el profeta. Entonces Josué le dice, bueno, lean ustedes. Los que están en la derecha, en Gerizim, escuchan las bendiciones de Dios, si ustedes obedecen. Si ustedes obedecen al Señor, derrotarán a sus enemigos. Amén. ¿Sí? Decían eso, ¿eh? Si ustedes obedecen al Señor, enviará su bendición sobre todos los graneros. Amén. Parará la lluvia. Ahí se escucha un grito. ¿No? Si ustedes obedecen al Señor, los va a colmar de cosas buenas. Amén. Todo esto está en la palabra. Y esto es tremendo. Si ustedes obedecen al Señor, abrirá de par en par las bóvedas del cielo y va a enviar lluvia sobre la tierra. En Argentina no decimos amén. Pero ahí decían amén. No va a haber sequía. Ahora esa es la Gerizim, el monte de la bendición. Se dan vuelta
y estaba el monte de las maldiciones. ¿Qué son el monte de las maldiciones? Es, si vos desobedecés, tomás decisiones por el enojo, por el antojo, te va a ir mal en la vida. Entonces, si vos no escuchás la voz del Señor, dice, maldito es aquel que hace imágenes de dioses. Amén, decían. Maldito es aquel que deshonra a sus padres. Amén. Maldito es aquel que soborna a una persona inocente. Todas estas cosas y otras más leían allí. Entonces, esto que nos está enseñando acá es claro. Para tomar buenas decisiones hay que prestar atención a la voz. Y cada vez que usted lea la Biblia o escucha la palabra de Dios, no es para informarse, no es para que usted sepa más, es para que usted lleve a la práctica el lunes lo que escucha. ¿Qué es lo que vas anhelando en tu vida? Si vos anhelás los del monte a la derecha, la bendición y que... Bueno, dice, es muy simple, como los conejos, tenés que seguir lo que dice el Señor. El cuervo sabe más que vos. Entonces, ¿qué dice en función de la economía, como estuvimos escuchando? ¿Qué dice en función de la familia? ¿Qué dice en función de las relaciones interpersonales? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice mucho la palabra. O sea, la obediencia, decía alguien, es la llave que abre todas las puertas. Por eso la palabra dice, manténganse en el camino que el Señor, su Dios, le ordenó que siguieran. No es cuestión de emocionarse un domingo, es mantenerse en el camino. Yo sé que esto, dice el Señor, es difícil de escuchar, pero manténganse ahí, confíen en mí y sepan que van a ir por buen camino. ¿Por qué? Tendrán una vida larga y les irá bien. El favor de Dios está detrás de una puerta y la puerta se abre cuando vos seguís el camino. Y ese camino puede ser raro, puede ser extraño, porque de pronto vos estás de novio con una chica, como le pasó a José, y viene la muchacha y te dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Y vos cómo entendés eso? José no lo entendió. Y después pasó todo ese proceso. A veces está como que se escuchó de la incomodidad acá en el púlpito. A veces pretendemos que tenemos que quedarnos en nuestra caja de pensamiento. Yo no voy a hacer esto a esta altura del partido, con los años que tengo, bueno, empezamos, ¿no? Yo no me voy a arriesgar, yo no voy a dar un paso, prefiero quedarme acá en esta zona de comodidad. Pero Abraham no escuchó eso. ¿A dónde vamos? Yo te voy a indicar. ¿La voy a pasar bien? Yo te voy a llevar. ¿Dónde es el lugar? Yo te voy a indicar. No te voy a decir. Y Abraham siguió. Escuchó la voz de Dios. A veces es caminar 32 kilómetros para construir un altar. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver. Pero el Señor dice muchas cosas que chocan con nuestra caja y tenemos que salir de la misma. Mi manera de pensar es el peor enemigo que tengo yo. Mi manera de pensar. Las cosas no salen bien muchas veces, no por lo que nos hacen los demás, sino por mi manera de pensar. ¿Se entiende? Si vos vas al plano de los negocios y todo lo demás, y los grandes empresarios que hoy son jóvenes, es porque no quisieron pensar como piensa la mayoría. Y vos andás desde la tecnología, de la computación, desde los negocios de las redes, todos los que estuvieron ahí empezaron a pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque el principal obstáculo no es el mundo, sos vos.
A veces la falta de conseguir trabajo no es porque la sociedad está mal, sino porque yo tengo una mentalidad limitante. No confío que me van a dar el trabajo, no confío que me va a ir bien, no confío que me van a aceptar. Me rechazaron 2 veces, ya está, no sirvo para nada. Eso es pensar en la caja, porque la Biblia nos dice que no es así. Entonces yo tengo que empezar a construir mi vida sobre la roca, dice Jesús. Como habló de los constructores, dijo, vos podés construir una casa hermosa frente a la playa, pero si vos no te fijás en el fundamento, frente a la dificultad, eso se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque estás escuchando mucho, pero no estás practicando. Bienaventurado, dice Jesús en Mateo 7, el que edifica su casa sobre la roca, porque ahí va a venir temporales de primavera y esa casa va a permanecer. ¿Y quiénes son? Los que oyen y hacen lo que dice la palabra. No son los inteligentes, no son los superdotados, no son los que tuvieron una herencia familiar espectacular o un apellido. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver los que escuchan y hacen la palabra de Dios. Entonces, si yo me tengo que meter 7 veces en el río sucio, me voy a meter 7 veces, porque el Señor dice que me meta. Y si el Señor me dice que camine 32 kilómetros, voy a caminar 32 kilómetros. Si el Señor dice que tengo que perdonar, tengo que perdonar. Si el Señor dice que tengo que, por ejemplo, lo económico, tengo que darle a Él a pesar de, le voy a dar. Si el Señor, ¿se entiende? ¿Para qué escucho la palabra? Entonces, acá hay decisiones que tomar en la familia, en el servicio, en la economía, en la vida, en el uso del tiempo, en el uso de los hobbies. El hobby no puede ocupar más tiempo que otras cosas. Tenemos que modular cosas, pero hay que tomar decisiones porque yo soy responsable del destino. Dios me quiere llevar a un buen horizonte, pero dice a los que están acá, el que obedece mi voz le va a ir bien. Entonces yo soy responsable, porque la revelación está. Yo soy responsable. Hay 2 opciones, no 3. O escucho y sigo, o no escucho. O escucho y no hago. Entonces, yo decido qué lugar tiene la palabra en mi vida. Hay una traducción que dice, a Dios le costó mucho sacarte de ese callejón sin salida y de la vida vacía en la que creciste. Él pagó con la sangre sagrada de Cristo. Ese es el alto precio. Ustedes saben, murió como un cordero inmaculado y sacrificado. Y esto no fue una ocurrencia tardía, a pesar de que solo recientemente, al final de los tiempos, se ha hecho de conocimiento público. Dios siempre supo que iba a hacer esto por ti. Es decir, esto ya estaba planificado en la eternidad. El alto costo no es un gran problema, está diciendo Pedro. Él derramó su sangre para sacarte de ese lugar. Pero vos no vuelvas ahí. No tomes malas decisiones. No te manejes con antojos y enojos. Aprendé a caminar en Canaán. Josué, ya no estás más en el desierto. Ya estás en la tierra prometida. Vos estás en la tierra prometida. Porque sos hijo de Dios. No estamos yendo a la tierra prometida. Ya estamos en la tierra prometida. Ahora yo tengo que caminar en esa tierra. Y eso simplemente se maneja con sabiduría cuando escucho y hago lo que Dios me dice. No se contenten solo, dice Santiago, con escuchar. Se engañan a ustedes mismos, lleven a la práctica la palabra de Dios. Y acá Dios confía en vos. ¿Dónde manda construir el altar? Si vos y yo tenemos que construir algo, lo hacemos en el monte Gerizim, allí donde están las bendiciones. Porque ahí se paró y leyó, va la bendición, la bendición, la bendición, ahí. Ese es el lugar digno para construir el altar. Acá está Ebal. Ebal es el monte de las maldiciones. Acá no hay que construir un altar. No es un lugar digno. Dios usa a la gente buena, dice la caja. Dios usa a la gente que tiene una buena conducta, a que solo hace, que toma siempre bueno, que es perfecto. Dios usa a esa gente que nunca se equivoca. Eso está en el monte Gerizim.
si existe esa gente, pero está ahí. Pero yo, que nací en esta familia, yo que cometí esos errores en el pasado, yo que estoy repitiendo conductas de mis padres, yo que tuve padres ausentes, yo que tengo un esposo o una esposa así, no sé, lo que vos pienses. En Eval, ¿qué vamos a construir? ¿Qué podemos construir? Está todo para atrás. Siempre ponemos el énfasis, como seres humanos, en lo malo y en lo que nos falta, no en lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Josué, ahí no construya el altar. Andá y construílo ahí. ¿Por qué? Porque yo le quiero enseñar a mi pueblo que todos fracasan, que todos han pisado la cáscara de banana, que todos han decepcionado, que todos los que están ahí en mi pueblo han cometido errores y sus padres también, porque por algo son la generación de las familias que estuvieron dando vuelta en el desierto por desobedientes y tercos. Y a pesar de su triste herencia, yo igual confío en ellos. Construyamos ahí el altar. Yo confío en ellos. Y Dios confía en vos. El tema está en si vos creés que Dios confía en vos. ¿Dónde se levantó el altar de la salvación? ¿Dónde murió Jesús? En la cruz en Eval. Ser cristiano no es hacer cosas buenas. Ser cristiano es ser lo que Cristo quiere que seas. Porque hay gente que no tiene a Cristo y hace cosas buenas. Y a veces mucho mejor que un cristiano. Hoy leí a la mañana algo de alguien que dio dinero a una gente necesitada, que no sé si los cristianos lo dan, y no tiene a Cristo. Entonces, ahí, en Eval puso el altar. ¿Por qué? Porque Jesús nos está gritando, nada va a condicionar tu destino si vos caminás escuchando la palabra de Dios. No es tema de mérito, no es tema de desgracia, porque lo que me pasó y me hicieron, es tema de decisión en función de la palabra de Dios. Salí de la caja. No te veas negativo y negativa a vos mismo. Mirate como Dios te ve. Quiero construir un altar con vos y quiero conquistar cosas con vos que vos ni te imaginás. Nadie dice amén, pero lo digo. Hay que hackear cosas en la vida. La tendencia a culpar a los demás, la tendencia a victimizarse, la tendencia a mirar las circunstancias para ver qué hago o qué no hago. Hay que hackear todo eso. Y hay que empezar a decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Cuando Dios le dice a los apóstoles que estaban metidos en un cuartucho allá arriba, todo asustado. Ya sé, ustedes vayan por todas las naciones y hagan discípulos. ¿Y nosotros? Sí. Construyo en Eval, confío en que ustedes. Y cuando Jesús ascendió a los cielos hay una leyenda que dice, se le aparece un ángel, ¿y a quién dejaste para seguir el reino? Que habrás dejado a un intelectual, a un filósofo, a un rey, no a pescadores. ¿Pero qué hiciste, Jesús? Deja pescadores. Porque yo construyo en Eval, que confía como Naamán en sí mismo y que se ve como general y ellos no pueden entrar al reino de los cielos. Tal vez tú hagas una oración de salvación, pero no está en el reino de los cielos, porque no tiene humildad. Y así no se sana, y así no se progresa, y así no se va hacia adelante, porque el reino de los cielos es para los que son como niños. Estamos en un barco, tenemos remos, y el Señor nos dice para dónde tenemos que ir. Pero respeta. ¿Para dónde vas a ir vos? Ahí vas a llegar para donde decidís. Vos tenés los remos, tenés el timón y tenés la decisión.
Cuando tomás la decisión, empieza el proceso de disciplina. ¿Qué es disciplina? Y acá empieza la constancia. Lunes, martes, practicar. Nada se aprende de la noche a la mañana. La maldición, ¿saben cuál es? Llegar al final y decir, podía haber sido, pudo haber sucedido, debería haber pasado. ¿Saben quién dice eso? La gente que otros decían por él. La tormenta, otra gente. Entonces, de día y de noche meditarás en el libro de la ley, Josué. Léala, medita todo lo que está escrito para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes porque el Señor tu Dios está a tu lado. No diga más que estás solo, no diga más que no podés porque Moisés era más grande que vos. No diga más eso, confía. Pero lee la palabra para que tu mente se moldee con la palabra. Porque el proverbio dice, usás acero para afilar acero. Y una mente moldea a otra. ¿Están mirando ahí? ¿Cómo van a ser moldeados tus hijos? Una mente moldea a otra. ¿Cómo va a ser moldeada tu vida? ¿A quién escuchás? Una mente moldea a otra. ¿Quién es autoridad para vos? ¿Quién escuchás? ¿Con quién te juntás? ¿Con quién hablas las cosas importantes? Una mente moldea a la otra. Si vos aprendés a, como esa familia de conejitos, a sentarte ahí y a decir, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Quién va a ser nuestra influencia? Pensemos en las consecuencias. Gestiono mis consecuencias. Las consecuencias las gestiono. ¿Cómo las gestiono mis consecuencias? Yo pienso de que si tomo la decisión basada en el enojo y en el antojo, voy a ir para allá y me voy a terminar mal. Entonces voy a gestionar las consecuencias. ¿Cómo las gestiono? Voy a seguir lo que el cuervo dice. ¿Por qué? Porque conoce el camino. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Y ahí yo me paro. Y si la palabra me dice que tengo que caminar 32 kilómetros, camino. No postergo. Camino. No digo mañana. Camino. No digo alguna vez. Camino. El mundo solo es poseído por gente que camina en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Hacelo hoy. Pues mañana va a ser tarde. Mañana va a ser tarde. Ese audio que escuché de 10 minutos es de un familiar que yo lo vi en su vida. Yo era chiquito, yo iba a la escuela, comía en la casa de él todos los mediodías. Y fui viendo cómo él tomaba decisiones. Y tomó una vida muy fácil. Y yo veía que le iba bien a pesar de la vida que tomó fácil. Digo, no puede ser. ¿Cómo esta persona hace esto? Porque de verdad la gente que se está deslomando y todas esas preguntas me dice, pero hoy la semana escuché un audio de lo arrepentido que está. ¿Por qué? Porque ya es tarde. Antes que digas no tengo en ellos contentamiento, usa tu vida para bien. Está metido en una caja. 10 minutos en WhatsApp para hablar de una vida desperdiciada. ¿Por qué? ¿No escucho? Por eso yo con toda autoridad te digo, no importa la edad, no importa el área que vos tenés que hacer, no importa lo grande o chico que sea el desafío, qué decisión tenés que tomar, qué dice Dios que tenés que hacer. Simple, difícil, porque Naamán no se quiere tirar al río, sucio. Pero ese corazón se tiene que rendir en la cruz. Porque el reino de los cielos es para los que son como niños. Amén. En esta mañana, Padre, te agradecemos por la palabra y oramos
para que dé fruto en los corazones. Que no sea un mensaje que se olvide, sino que sea un puntapié para un año de decisiones en Cristo. Te pido, Señor, por los que no están hoy. Oramos por ellos. Pedimos que no se alejen de la senda, Señor, que próximamente los veamos. Oramos por los que escucharon hoy la palabra. Yo estoy dentro de ese grupo. Escuchamos hoy la palabra. Mostranos a través del Espíritu Santo la decisión que debo tomar. No puede ser, Señor, que estemos años por tomar una decisión y por miedo al resultado, por miedo al rechazo, por miedo a lo que sea, estamos ahí postergando. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que prime más la voluntad de Dios que los miedos. Que ninguno de los que estamos acá deje que el enojo y el antojo gobiernen su corazón. Que podamos llevar eso a los pies de la cruz para que no tomemos decisiones que afectan nuestras vidas y nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.